Mis padres empezaron a elogiarme de repente en la cena familiar y yo no pude contener la risa. Esa risa no era de alegría, sino el eco de una herida que había supurado durante una década. Un sonido que les heló la sangre porque sabían, en el fondo, que yo recordaba cada traición. Y mientras las palabras dulces salían de sus bocas como veneno disfrazado de miel, yo visualizaba ya el final, su imperio derrumbándose. No con bombas, sino con la precisión de un bisturí que yo misma empuñaría. Madrid, esa bestia de hormigón y sol implacable, siempre ha sido mi cárcel y mi escenario. Nací en el corazón de Chamberí, en un piso alto con vistas al Retiro, donde el aire olía a jazmín y a mentiras familiares. Mis padres, Javier y Carmen, eran el epítome de la burguesía española, él, un empresario inmobiliario que había construido un imperio sobre ruinas de la crisis del 2008, ella, una abogada que defendía a los poderosos con la ferocidad de una loba. Y yo, Elena, la hija menor, la que siempre fue la sensible, la que soñaba con pintar lienzos en lugar de firmar contratos. Todo cambió una noche de otoño, hace 10 años. Tenía 25. Acababa de graduarme en Bellas Artes en la Complutense, y el mundo parecía un lienzo virgen. Mi hermano mayor, Álvaro, el dorado, el heredero, me convocó a una reunión familiar en la casa de la Sierra de Guadarrama. Llegué con una botella de Rioja y ilusiones tontas. La cena fue un ritual, paella humeante, jamón cortado en lonchas finas como promesas vacías. Pero cuando mi padre levantó su copa, no fue para brindar por mí. Elena, hija, dijo con esa voz grave que imitaba a los toreros de antaño, hemos tomado una decisión. El negocio pasa a Álvaro. Tú tienes tu arte. Eso te bastará. Bastará. La palabra se clavó en mi pecho como una espina de olivo. Álvaro sonrió, esa sonrisa de depredador que siempre había tenido. Y mi madre asintió, añadiendo, es lo justo, cariño. Álvaro ha sacrificado tanto. ¿Sacrificado? Yo había sido la que, durante años, había revisado balances nocturnos. La que había negociado con bancos cuando la burbuja inmobiliaria estalló y nos dejó al borde del abismo. Mientras Álvaro estudiaba en Barcelona, o eso decían, yo era el pegamento invisible de la familia Ruiz. Pero esa noche, me despidieron como a una sirvienta, sin herencia, sin acciones, solo con una cuenta bancaria que mi padre vació al día siguiente para proteger el legado. La risa que solté entonces fue un gemido ahogado, disfrazado de sorpresa. Me marché esa misma noche, el viento de la sierra azotando mi rostro como lágrimas que no caían. Alquilé un cuchitril en Malasaña, rodeada de grafitis y músicos callejeros, y juré que no lloraría. En cambio, planeé. La venganza no es un arrebato, es un tapiz tejido con hilos de paciencia y rabia contenida. Los primeros meses fueron un infierno de supervivencia. Vendí mis cuadros en mercadillos del Rastro por migajas. Comí migas de pan con tomate y soñé con estrangular a Álvaro cada vez que veía su foto en las redes. Él, inaugurando torres de oficinas en la Castellana, con mi madre colgada de su brazo como un trofeo. Mi padre, en cambio, empezó a beber más. Lo oía en las llamadas esporádicas que mi madre me hacía para mantener el contacto. Ven a casa, Elena. Álvaro pregunta por ti. Mentiras. Álvaro no preguntaba, él celebraba. Pero yo respondía con monosílabos, cultivando el silencio como un arma. Empecé a trabajar en una galería de arte en el barrio de las Letras, limpiando marcos y sirviendo café a snaps que pagaban fortunas por garabatos. Allí conocí a Marcos, el intermediario que cambiaría todo. Era un contable freelance, con ojos de hurón y un bigote que olía a tabaco negro. Hablaba poco, pero escuchaba. Una noche, después de cerrar, le conté mi historia entre sorbos de vermú.
¿Quieres venganza o justicia? Me preguntó, encendiendo un cigarrillo. Ambas, respondí. Y vi en sus ojos el brillo de alguien que había perdido lo suyo. Marcos era el hijo bastardo de un magnate textil, desheredado por una madrastra ambiciosa. Sabía de finanzas opacas, de paraísos fiscales en las Islas Caimán y de cómo un rumor podía hundir acciones en la Bolsa de Madrid. Juntos, forjamos un plan. No era sangre, era tinta y números. Yo usaría mi arte para infiltrarme en los círculos sociales que Álvaro frecuentaba, subastas de arte, cenas benéficas en el Tyson. Y Marcos desenterraría los esqueletos financieros de la familia. El primer golpe fue sutil, un artículo anónimo en El País sobre irregularidades en las licitaciones de Ruiz Inmobiliaria. Álvaro lo desestimó como calumnias, pero las acciones cayeron un 5%. Mi padre llamó entonces. Su voz ronca por el coñac. Elena, ¿sabes algo de esto? Álvaro está furioso. Reí por teléfono. Un sonido seco como hojas muertas. Papá, el mundo es cruel. Aprende a vivir con ello. Colgué y brindé sola con una copa de vino barato. La semilla estaba plantada. Pero el odio, ese monstruo, crecía. Noches en vela, soñando con sus rostros desfigurados por la ruina. ¿Era justicia o solo el vacío que ellos habían cavado en mí? No importaba. La venganza no pregunta, exige. Pasaron 2 años. Mi arte empezó a despegar. No por talento, aunque lo tenía, sino por estrategia. Pintaba retratos de la alta sociedad madrileña, rostros sonrientes que ocultaban podredumbre, como el de Álvaro en una exposición en el Reina Sofía. Vendí el suyo por 20.000 euros a un coleccionista que odiaba a mi hermano por una disputa pasada. El dinero fue para Marcos, investigación profunda. Descubrimos que Álvaro había inflado Belensis, desviado fondos a cuentas offshore. Suficiente para una demanda civil, pero yo quería más. Quería que sangraran. En Guadarrama, la casa familiar se convertía en un mausoleo. Mi madre me mandaba fotos de Navidad, Álvaro con su nueva esposa, una rubia catalana llamada Laura, posando ante el Belén. Yo respondía con postales de mis exposiciones. Mi nombre en neón sobre fachadas de lavapiés. Ellos ignoraban. Hasta que una mañana de primavera, Marcos irrumpió en mi estudio con un USB temblando en la mano. Elena, hay algo peor. No es solo Álvaro. Tus padres. Lo sabían todo. El mundo se inclinó. Fotos. Correos. Mi padre había firmado la desheredación no por favoritismo, sino para encubrir deudas que Álvaro había contraído con usureros rusos. Me sacrificaron para salvar al hijo perfecto. La rabia me quemó la garganta. Llamé a mi madre esa tarde. Mamá. ¿Por qué? Silencio. Luego, un sollozo fingido. Era por el bien de todos. Elena. Álvaro es el futuro. Colgué y rompí un lienzo contra la pared. La sangre de mis nudillos manchó el suelo como óleo rojo. Ahora, no era venganza contra uno, era contra el nido de víboras entero. Planeamos el siguiente paso, una filtración selectiva a la CNMV, la Comisión de Mercados. Las acciones se desplomarían un 20%. Pero Marcos dudó. ¿Y si te arrepientes? La familia es sangre. Sangre que me vendió, escupí. Esto es lo que merecen. La cena familiar de ese año fue el detonante. 10 años exactos desde la traición. Me invitaron para reconciliarnos. Llegué con un vestido negro que olía a jazmín marchito, mi risa lista como una daga. Sentados a la mesa de roble, con velas parpadeando como mentiras, empezaron los elogios. Elena, hemos visto tus exposiciones. Eres una artista de verdad, dijo mi padre, sus ojos evadiendo los míos. Mi madre añadió, estamos tan orgullosos. Álvaro dice que podrías colaborar con la empresa. Álvaro.
Al otro lado, masticaba su solomillo con falsa modestia. Reí. No pude contenerla. Fue un sonido gutural, liberador, que hizo tintinear los cubiertos. ¿Orgullosos? Repetí. La voz ronca. 10 años tarde. ¿No creéis? El silencio cayó como una guillotina. Mi padre palideció. Álvaro dejó caer el tenedor. Mi madre balbuceó. ¿Qué quieres decir? Todo. Quería decir que las filtraciones empezaban esa medianoche, que sus cuentas se congelarían al amanecer, que el nombre Ruiz sería sinónimo de escándalo en las portadas de ABC y El Mundo. Pero no dije nada. Solo sonreí. Levanté mi copa y brindé por la familia. Esa noche, salí de allí con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La venganza había comenzado. La mañana siguiente amaneció con un sol que cegaba, como si Madrid se burlara de mi tormenta interior. Me desperté en mi ático recién comprado en Salamanca, fruto de ventas de arte y mordidas de venganza. El teléfono vibrando como un enjambre de avispas. Mensajes de Marcos, filtrado. Las acciones Ken. ¿Estás bien? No lo estaba. La euforia de la cena se había evaporado, dejando un vacío que olía a cenizas. Bajé a la calle, el bullicio de la Gran Vía envolviéndome como un manto asfixiante. Compré un café en una terraza de la Plaza Mayor, donde turistas reían ajenos a mi guerra. Allí, abrí El País en Mittelblatt, escándalo en Ruiz Inmobiliaria, sospechas de fraude fiscal. Mi firma invisible en cada párrafo. Álvaro sería interrogado, mi padre. Arruinado. Llamadas entraron entonces, mi madre. Histérica. Elena, ¿qué has hecho? Tu padre está en el hospital. Estrés, dicen los médicos. Mentira piadosa. O verdad a medias. Colgué sin responder. Caminé hacia el Prado, buscando refugio en los Goyas. Esos demonios que capturaban la España negra. Sentada ante Saturno devorando a su hijo. Vi mi reflejo, ojos hundidos, labios apretados. ¿Era yo el titán, devorando a los míos? La duda se coló como humo de incienso en Semana Santa. Marcos me encontró allí, 2 horas después, con una carpeta bajo el brazo. Han mordido el anzuelo, dijo, sentándose a mi lado. La CNMV investiga. Pero hay un problema, Álvaro contrató detectives. Sospechan de ti. El corazón me dio un vuelco. No de miedo, sino de excitación malsana. Bien. Que vengan. Regresamos a mi estudio. Un loft lleno de lienzos a medio pintar. Rostros distorsionados. Familias fracturadas en tonos de rojo y negro. Marcos desplegó papeles, transferencias bancarias, emails saqueados. Descubrimos que Álvaro no solo había robado, había seducido a mi madre con promesas de juventud eterna, financiando su nueva vida con cirugías en clínicas de Barcelona. Mi padre, ciego por el orgullo, lo había permitido todo. Son cómplices, murmuré, trazando líneas furiosas en un boceto. Pero Álvaro es el veneno. Planeamos el segundo golpe, una demanda colectiva de inversores estafados, alimentada por testimonios que Marcos había recolectado en tugurios de Vallecas. Yo aportaría pruebas artísticas, bocetos de documentos falsos que había copiado en secreto años atrás. Sería poético, mi arte, el arma que destruiría su legado de ladrillo y hormigón. Pero la duda crecía. Esa noche, soñé con mi infancia, veranos en la Costa Brava. Mi padre enseñándome a remar en una barca oxidada. Mi madre cantando flamenco en la playa al atardecer. Desperté sudando, el pecho oprimido. ¿Valía la pena? Llamé a Marcos a las 3 de la mañana. ¿Alguna vez has dudado? Le pregunté. Cada día, confesó. Pero el dolor no se cura solo. Hay que cortarlo de raíz. Tenía razón. Al amanecer, envié un email anónimo a un periodista de El Confidencial, detalles sobre las deudas rusas. Las acciones se hundieron otro 15%.
Mi teléfono explotó, Álvaro, gritando improperios. Hermana de mierda. ¿Crees que no sé que eres tú? Te arrepentirás. Reí de nuevo, pero esta vez sola, en la oscuridad. Era una risa hueca, teñida de hiel. Madrid rugía abajo, indiferente. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi exposición en el Círculo de Bellas Artes atrajo a la Headset, incluyendo a Laura, la esposa de Álvaro. La pinté en vivo, su rostro perfecto agrietándose como porcelana. Vendí el cuadro por 50.000 euros, y en la fiesta posterior, susurré al oído de un accionista rival: tu dinero está en peligro con los Ruiz. Semillas de caos. Mi madre apareció entonces, en mi puerta, con un ramo de rosas marchitas. Elena, por favor. Tu padre ha tenido un infarto. Fui al hospital Gregorio Marañón, el olor a desinfectante quemándome las fosas nasales. Mi padre yacía pálido, tubo serpenteando en su brazo. Álvaro no estaba, ocupado salvando el barco que él mismo había hundido. Mi madre sollozaba en el pasillo. ¿Por qué nos haces esto?, gimoteó. La miré. Esa mujer que una vez fue mi diosa, ahora una sombra arrugada. Porque me hicisteis invisible. Me vendisteis por un espejismo. Ella negó con la cabeza. Álvaro nos prometió que te cuidaría. Dijo que eras débil para el negocio. Débil. La palabra me azotó. Salí de allí con el alma hecha jirones, pero el plan intacto. Marcos me esperaba en un bar de Chueca. Con noticias, la demanda se presentaba en 48 horas. Celebramos con cañas y patatas bravas, pero su mano en mi hombro se demoró demasiado. Elena, esto nos Kensum dijo. Lo besé entonces. Un beso salado de lágrimas y rabia. No era amor, era alianza en la guerra. Esa noche, enredados en sábanas revueltas, planeamos el clímax: confrontar a Álvaro en su propia fiesta de cumpleaños, en la finca familiar de Toledo. Le entregaría un regalo, un dossier con todo. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, intervino. 2 días antes, recibí una carta en mi buzón, una foto mía de niña, con una nota: para o muere. Remitente anónimo. Miedo genuino por primera vez. Llamé a Marcos, histérica. Es Álvaro, dijo él. Pero no te detengas. El miedo es su arma. No me detuve. La venganza era mi oxígeno. Sin embargo, en el espejo, vi grietas en mi armadura, ojeras, manos temblorosas. ¿Cuánto de mí quedaría cuando acabara? La fiesta se acercaba. Madrid bullía con rumores. Los Ruiz eran el chisme de los salones. Yo, la artista ascendente, era invitada de honor. Perfecto. El telón se levantaba. La finca de Toledo era un monumento al engaño, viñedos interminables bajo un cielo estrellado. La casa principal iluminada como un palacio renacentista, pero podrida por dentro como una manzana mordida. Llegué en un taxi negro, vestida de terciopelo rojo que susurraba promesas de sangre. Marcos me había dado el dossier, 200 páginas de traición documentada, encuadernadas en cuero negro como un libro de cuentas del infierno. La fiesta bullía, políticos sorbiendo cava, empresarios fumando puros en terrazas de mármol, Laura bailando flamenco con un vestido que costaba más que mi primer estudio. Álvaro me vio entrar, su sonrisa congelándose como vino derramado. Se acercó, flanqueado por guardaespaldas con trajes baratos. Elena, qué sorpresa, dijo, besándome las mejillas con labios fríos. ¿Vienes a enterrar el hacha? Reí, bajo, gutural. Al revés, hermano. Vengo a cavar tumbas. Sus ojos se entrecerraron, pero el protocolo lo ató. Me arrastró a un corrillo de admiradores, un juez de la Audiencia Nacional, un banquero de Santander. Hablé de arte, de cómo un trazo puede revelar mentiras,
y mis palabras eran dardos envenenados. El banquero palideció cuando mencioné inversiones ruinosas. Mi madre rondaba los bordes, un fantasma en perlas, lanzándome miradas suplicantes. Mi padre no había venido, recuperándose, decían. La encontré en un balcón, fumando un cigarrillo con manos temblorosas. «Detén esto», Elena susurró. «Por Dios». Dios. La palabra me hizo gracia. ¿Dónde estaba Dios cuando me desheredasteis? Cuando Álvaro robaba y vosotros aplaudíais. Ella lloró entonces. Lágrimas reales que surcaron su maquillaje. Éramos tontos. Álvaro nos manipuló. Pero eres nuestra sangre. Sangre. La misma que ahora clamaba por justicia. La dejé allí, sollozando al viento manchego, y me adentré en la casa. Marcos esperaba en las sombras de la biblioteca, disfrazado de camarero. Me entregó una copa de vino, dentro, una píldora para los nervios. Hora del regalo, dijo, su aliento cálido en mi cuello. Subí las escaleras hacia el despacho de Álvaro, corazón martilleando como un yunque. La puerta cedió con un clic, él me seguía, oliendo a colonia cara y pánico. «¿Qué coño haces aquí?», gruñó, cerrando la puerta. Saqué el dossier de mi bolso, dejándolo caer sobre el escritorio como una sentencia. «Feliz cumpleaños, Álvaro. Tu ruina, envuelta para regalo». Ojeo las páginas. Rostro demacrado bajo la luz de la lámpara. «¿Tú? ¿La niñita sensible? Marcos. Ese rata». Lo sabía. La traición doble me golpeó, pero lo disimulé con una sonrisa. Lee, hermano. Deudas rusas, evasión, sobornos. La CNMV te crucificará mañana. Él se abalanzó, manos en mi garganta, pero yo era más rápida, rodilla en su entrepierna, codo en la nariz. Cayó jadeando, sangre goteando en la alfombra persa. «No me toques», sé. «Nunca más». Huí escaleras abajo, el caos estallando, gritos, sirenas lejanas. Alguien había llamado a la policía. Mi madre me interceptó en el vestíbulo, histérica. «Lo has destruido todo». «Vosotros lo destruisteis primero», repliqué, empujándola. Salí a la noche, el aire fresco azotando mi rostro. Marcos me esperaba en el coche, motor rugiendo. Aceleramos por carreteras secundarias, Toledo empequeñeciéndose en el retrovisor. «¿Lo viste romperse?», preguntó él, mano en mi muslo. Asentí, pero las lágrimas vinieron entonces, calientes y traidoras. No por ellos, por mí. La venganza sabía a hiel, no a victoria. Los días siguientes fueron un vendaval mediático. Portadas, caída de los Ruiz, fraude millonario. Álvaro arrestado en su ático de Azca, mi padre. Hospitalizado de nuevo, esta vez con un segundo infarto. Mi madre me llamó desde un número desconocido. «Vuelve. Tu padre quiere verte». Fui, no por piedad, sino para ver el final. En la habitación estéril, mi padre yacía como un rey destronado, tubos y monitores pitando su derrota. Me miró con ojos nublados. «Elena. Perdóname». Las palabras que esperé una década. Pero el perdón es un lujo para los débiles. «Demasiado tarde, papá», dije, voz quebrada. «Disfruta el silencio que creasteis». Salí. El pasillo un túnel de ecos. Marcos me recogió afuera, con noticias, la demanda colectiva ganada, los Ruiz declarados en quiebra. Celebramos en un tablao de flamenco en Sacromonte, bailando hasta el amanecer, cuerpos entrelazados en sudor y ritmo gitano. Pero en sus ojos vi duda, en los míos, un vacío creciente. Entonces llegó el primer contraataque. Un detective privado, pagado por Laura, irrumpió en mi galería. Preguntas sobre Marcos. Insinuaciones de chantaje. Lo despaché con una demanda por difamación. Pero el miedo se instaló. Noches de insomnio.
pintando furiosamente autorretratos con gargantas cortadas, familias ahogadas en ríos de tinta. Mi arte se volvió oscuro, vendiéndose a coleccionistas morbosos. Dinero fluía, pero la soledad lo devoraba. Marcos y yo nos distanciamos, sus besos sabían a obligación. Una noche, en Milov, confesó, tengo miedo, Elena. Esto nos está matando. Lo abofeteé. Rabia ciega. Fuiste tú quien dijo córtalo de raíz. Se fue al amanecer, dejando un vacío mayor. Sola. Enfrenté el clímax solo, una vista judicial en el Palacio de Justicia de Madrid. Álvaro, esposado, me miró desde el banquillo. Hermana, retracta todo. Somos familia. Familia. La palabra me revolvió el estómago. El juez dictó sentencia, 10 años por fraude. Embargo total. Mi madre gritó desde las gradas, mi padre, desde su silla de ruedas. Se derrumbó. Victoria. Pero al salir, el sol de la Puerta del Sol me cegó, y vomité en una alcantarilla. La venganza no llenaba, excavaba más hondo. El verano de 2025 llegó abrasador. Madrid convertida en un horno donde los secretos se cocían a fuego lento. Los Ruiz eran historia, la finca de Toledo subastada a un fondo chino, la casa de Chamberí habitada por inquilinos anónimos. Mi padre murió 2 meses después del juicio. Un corazón roto por fin cediendo. El funeral fue un circo sórdido en la Almudena. Mi madre viuda, envuelta en negro viudo, recibiendo condolencias de buitres sociales. No fui. En su lugar, envié una corona de olivos marchitos con una nota: descansa en el silencio que merecías. Álvaro languidecía en Soto del Real. Cartas suplicantes llegando a mi buzón: ayúdame, Elena. Por los viejos tiempos. Las quemé en un barreño en mi terraza. El humo subiendo como oraciones no contestadas. Mi madre se mudó a un piso modesto en Usera, vendiendo joyas para sobrevivir. Me llamaba semanalmente. Voz cascada por el gin tonic. Ven, hija. Solo nos quedamos nosotras. Nosotras. La palabra me erizaba la piel. Rechazaba. Pero la culpa de esa serpiente traidora se enroscaba en mis entrañas. Mi arte floreció en la oscuridad, exposiciones en Bilbao y Sevilla. Críticos alabando mi profunda exploración del trauma familiar. Vendí un ciclo entero por 200.000 euros. Suficiente para comprar la galería donde empecé. Renombré Galería de las Sombras. Marcos reapareció entonces, demacrado, con barba de 3 días y ojos de quien ha visto fantasmas. Necesito ayuda, dijo, en un café de la Latina. Laura me persigue. Sabe de nosotros. Laura. La olvidé, pero ella no. La rubia catalana, ahora viuda en potencia, había heredado las deudas de Álvaro y culpaba a Marcos de la filtración. Amenazas, demandas, incluso rumores de sicarios mallorquines. Lo acorujé en Milov, pero el sexo fue mecánico. Ecos de pasión muerta. Esto acaba aquí, le dije al amanecer. Vete a Valencia. Empieza de nuevo. Se fue, llevándose un fajo de billetes y mi última ilusión de alianza. Sola. El vacío me devoró. Empecé terapia con una psicóloga en el barrio gótico No. Espera. En Madrid, en Malasaña. Una andaluza llamada Rosa que olía a azahar y verdad cruda. ¿Por qué la venganza? Elena preguntó en nuestra primera sesión. Tazas de té humeante entre nosotras. Porque dolía menos que perdonar, admití. Voz temblorosa. Sesiones semanales, disecciones de infancia. Rabia infantil por ser la hija equivocada. Descubrí que mi padre siempre me quiso, pero el machismo español lo cegó. Mi madre, celosa de mi libertad, me sabotajeó. Conocimiento liberador, pero tardío. Rosa me advirtió, la venganza es un boomerang. Vuelve deformada. Tenía razón. El twist llegó en otoño, como un vendaval del norte.
Una carta certificada, ADN. Remitente, Álvaro. Desde prisión. Lee antes de odiarme del todo. Abrí. Manos temblando. Resultados, Álvaro no era mi hermano de sangre. Hijo de una aventura de mi padre con su secretaria. Adoptado en secreto para salvar apariencias. Mi madre lo supo siempre. Y por eso lo protegió celos retorcidos hacia mí. La legítima. El mundo se fracturó. Llamé a Rosa. Histérica. ¿Era todo una mentira? No, dijo ella. Era su verdad enferma. La tuya es elegir ahora. Elegir. Fui a Soto del Real. Primera visita en meses. Álvaro. Tras barrotes. Envejecido 10 años en 2. ¿Por qué no me lo dijiste? Grité. Porque eras la verdadera heredera, confesó. Voz quebrada. Papá me lo confesó en su lecho de muerte. Quería dártelo todo. Pero yo. Lo arruiné por envidia. Tú brillabas sin esfuerzo. En vida. La raíz de todo. Lágrimas mutuas. Un abrazo a través de la mampara. No perdoné, pero el odio se diluyó en compasión amarga. Salí de allí cambiada. El sol de noviembre se me ve calentándome la piel por primera vez. Mi madre, enterada por abogados, me confrontó en un parque del Retiro. Lágrimas, confesiones. Te envidié, Elena. Tú eras libre, yo, atrapada en su sombra. Abrazándonos bajo los plátanos, el hielo se rompió. No era reconciliación total, cicatrices quedaban. Pero el boomerang volvió, yo, viva, pintando luz en lugar de sombra. Invierno trajo nieblas a Madrid, envolviendo la ciudad en un sudario gris que reflejaba mi alma en transición. La galería prosperaba, pero yo pintaba menos, lienzos de amaneceres sobre la sierra. Familias unidas en tonos pastel. Rosa lo llamó sanación, pero sabía la verdad, era supervivencia. Mi madre se instaló temporalmente en mi loft solo hasta que encuentre trabajo. Juró, cocinando fabada los domingos. Sus manos temblorosas removiendo el puchero como penitencia. Conversaciones nocturnas. Vino peleón y verdades a medias. Álvaro sale en 5 años, dijo una noche. Ojos fijos en la ventana. ¿Lo recibirás? Lo intentaré, respondí, sorprendida por mi propia honestidad. Pero no por él. ¿Por mí? Ella asintió. Lágrimas en el caldo. La vi frágil. No villana, una mujer rota por expectativas patriarcales. Sacrificando hijas por hijos ilusorios. Perdonar no borraba, aliviaba. Laura, la ex de Álvaro. Llamó entonces, no amenazas, sino súplicas. Necesito dinero para el divorcio. Él me dejó en la ruina. Reí, pero con piedad. Le envié 10.000 euros, anónimamente. Marcos reapareció en Navidad. Desde Valencia, una tarjeta con un dibujo torpe de un olivo. Vivo. Gracias. Sonreí, quemándola como las otras. El clímax residual llegó en primavera, una retrospectiva de mi obra en el Reina Sofía. Titulada Heridas abiertas, expuso mi evolución, desde rabia sangrienta a luz fracturada. Críticos la llamaron un manifiesto feminista español. Mi madre asistió. Orgullosa por primera vez, Álvaro envió una carta desde prisión, estoy orgulloso, hermana de verdad. Pero el verdadero clímax fue interno, una noche de tormenta. Sola en el loft. Rompí todos los dosieres viejos. Papeles ardiendo en la chimenea como exorcismo. El fuego iluminó paredes, revelando fotos familiares que había guardado en secreto. Yo, niña, riendo en la playa. Lágrimas cayeron. No de dolor, sino liberación. Sunde símbolo 1 Edenwebete persistía, sociedad murmuraba sobre la hija vengativa. Ex socios demandaban resarcimientos. Pero yo navegaba, con Rosa como timón. Pinté un autorretrato final, mujer de pie en ruinas, sol naciente a espaldas. Lo titulé La risa renacida. Mi madre encontró trabajo en una ONG para viudas de deudores,
Nos mudamos juntas a un piso más grande en Argüelles, cerca del parque. Domingos de paseo, hablando de nada y todo. Álvaro salió en condicional. Un hombre huesudo que se arrodilló ante mí en el aeropuerto de Barajas. Perdóname, murmuró. No dije nada, lo abracé. Familia no era sangre perfecta, era elección en las ruinas. Verano 2026, Madrid vibraba con la vida renovada. Terrazas rebosantes de cañas y risas genuinas. Yo, a los 35, dirigía la galería con mano firme, mentoreando artistas jóvenes de Lavapiés y Vallecas, voces marginadas, como la mía una vez. Mi madre y yo viajamos a la Costa Brava, remando en la misma barca oxidada de mi infancia, el mar lamiendo heridas. Álvaro se reintegró lento, trabajaba en una cooperativa de construcción ética en Toledo, pagando deudas con sudor. Visitas mensuales, conversaciones torpes que se volvían profundas. Fui un cobarde, admitió una tarde, bajo olivos centenarios. Pero tú me salvaste, con tu rabia. No salvé, corregí. Sobreviví. Y tú aprendiste. Marcos regresó, no como amante, sino amigo contable de la galería. Bigote gris y ojos serenos. Cenas compartidas. Anécdotas de Valencia. Amor no renació, respeto sí. El twist final, un artículo en El País sobre mí. La artista que derribó un imperio. No por venganza, sino resiliencia. Exposiciones internacionales, Nueva York, Berlín. En Madrid, abrí un taller gratuito para mujeres traicionadas y pinceles como terapia. La risa volvió, no amarga, sino plena, en cenas familiares reales, con Álvaro contando chistes malos, mi madre riendo hasta llorar. Hija de mis dolores, madre de mis luces. Heredé lo último, la casa de Chamberí, comprada en subasta. La reformé, paredes blancas para nuevos lienzos. Una noche, sola en el balcón, brindé por los fantasmas, gracias por romperme. Me reconstruisteis más fuerte. Madrid dormía abajo, eterna e indiferente. Yo, Elena Ruiz. No más sombra, luz en la tormenta pasada. Fin.